Indicar que estamos en este momento de alguna forma haciendo compañía a la familia Ancud Martínez, y nos parece insólito y nos parece también una situación de discriminación, ¿eh? Aquí hay una clara discriminación, ¿no es cierto?, de que hoy día no existe absolutamente nadie que esté actuando como ministro de fe para hacer la entrega de los animales. Personalmente creo que es una irregularidad, ¿ya? Porque como la justicia efectivamente, ¿no es cierto?, va a llevar a cabo justicia si no hay nadie que lo garantice. Y hoy día vemos, ¿no es cierto?, que de los animales que deberían haber sido entregados a la familia, ya queda uno menos, ¿no es cierto?, porque fue llevado por otro de los reclamantes. Así que en ese sentido estamos molestos porque, vuelvo a señalar, la justicia debería ser garante de que efectivamente se lleve a cabo justicia, valga la redundancia. En relación también al proceso en sí, no nos queda claro, ¿no es cierto?, en qué se basó la fiscal para poder, ¿no es cierto?, que el juez determine que la familia Ancud solamente era dueña, ¿no es cierto?, de una cantidad de animales y no de la totalidad que hoy día estaba en reclamo, ¿ya? Creo que también el proceso en sí fue bastante viciado, porque tampoco se dieron las garantías, ¿no es cierto?, de que la familia, ¿no es cierto?, Ancud Martínez puedan en este sentido disponer, ¿no es cierto?, de testigos en el proceso. Fueron denegadas de parte de la fiscal también la solicitud de exámenes de ADN comparativos de los animales que están hoy día acá en el recinto versus los animales que todavía existen en el predio. Por lo tanto, en sí el proceso es bastante cuestionado. Lo otro, como el proceso en sí fue totalmente irregular, ¿no es cierto?, porque fue la PDI a retirar los animales sin tampoco un documento de retiro, ¿no es cierto?, los animales salieron con una condición corporal del predio que hoy día no están. Está a la luz ahí, ¿no es cierto?, de que los animales están en condiciones deplorables, han bajado mucho de peso, viviendo, ¿no es cierto?, en la estadía ahí en un recinto donde el agua prácticamente le llega hasta ¿no es cierto?, hasta las rodillas, como se dice. Y hoy día, ¿no es cierto?, la familia Ancud Martínez tiene que hacer retiro con costo a su grupo familiar, ¿no es cierto?, de retirar los animales al predio, ¿ya? Situación que personalmente no comparto, puesto que tampoco durante el proceso se determinó, ¿no es cierto?, algún grado de culpabilidad también de la familia Ancud en relación a la tenencia de los animales. Entonces, lo justo es que hoy día la justicia, ¿no es cierto?, así como fue a retirar los animales, tiene la responsabilidad de entregarlos en el predio y en la condición en la cual fueron retirados. Señalar también a las comunidades indígenas, ¿no es cierto?, que esta situación que vivió la familia Ancud Martínez es totalmente factible de que le suceda a cualquier otra familia mapuche de una comunidad indígena, porque estamos rodeados de empresas forestales, estamos también en los territorios, ¿no es cierto?, tenemos vecinos que no son mapuches, y hoy día nuestras precarias condiciones productivas, ¿no es cierto?, de no tener cerco en buenas condiciones, da como para que esta situación se repita. Así que un llamado a las comunidades de que hagan solidaridad con la familia Ancud Martínez, porque reiterar que bajo hoy día como operó la justicia estamos totalmente vulnerables ¿no es cierto?, en que hoy día, si es que se repite una situación de esta, se vuelva a vivir esta mala experiencia.